¿Ahí me alcanzan a escuchar? Sí, se le escucha, profesor. Ahí está, muy bien, gracias. Muy buenas tardes, jóvenes. Voy a ponerlo en un modo de presentación para que esté mucho mejor, ¿ya? Ahí está. Bienvenidos a la institución, martes 25 de octubre. Estamos martes 25 de octubre, estamos en vivo, 6:45 de la tarde. Bienvenidos al curso de literatura. Ahora sí, ahí está Brianna Yasmil, Sandra, Walter, Diel, Villana. Ya. Vamos entonces con nuestro tema de hoy. ¿Cómo estás, Nayot? Muy bien. Cualquier consulta o duda me dicen, ¿ya? Ahí está. Muy bien. Yo creo que ya estamos bien. Ahora sí. Vamos entonces a nuestro tema. Vamos a revisar ahora el tema. Vamos a revisar el tema de indigenismo peruano. Ya en esta hora vamos a hacer la magia de revisar lo más relevante del indigenismo peruano. Pero igual ustedes, ahí está Misael, buenas noches, ustedes también pueden seguir ampliando información. Nuestros invitados hoy van a ser Ciro Alegría y José María Arguedas. Mi nombre, Alexander Villalobos. Empezamos entonces. Empezamos entonces. Eh, el tema del indígena, que es el protagonista del indigenismo, ya había sido tocado antes por otros escritores, antes que José María Arguedas, antes que Ciro Alegría, antes que Manuel Escorza. El tema del indígena había sido tocado antes, había sido abordado por otros intelectuales, pero no desarrollados a plenitud. Y además las propuestas de solución que habían compartido no eran las más completas, eran soluciones parciales. ¿Cómo estás, Karim? Por ejemplo, Manuel González Prada, que todos conocemos como el máximo representante del realismo peruano, el líder del círculo literario, fue considerado también no solo precursor del modernismo, sino el verdadero precursor del indigenismo. También fue considerado el precursor del indigenismo, donde se considera que el indio él considera que el indio se va a redimir merced a su esfuerzo propio y no por la humanización de sus opresores, no porque un día sus opresores se compadezcan de ellos, sino porque él tiene que esforzarse. Manuel González Prada propone una solución paternalista, una solución pedagógica, igual que Clorinda Mato de Turner. Él propone educar al indio. Su propuesta era buena, pero Manuel González Prada había nacido en Lima, no conocía el verdadero sentir del indio, no conocía el quechua tampoco, pero vale porque aborda el tema desde el punto de vista intelectual. Pone en el centro de sus obras, por ejemplo, tiene un libro que se llama Nuestros Indios, tiene otro libro que se llama El Mitayo, y también en sus famosos discursos reunidos en Páginas Libres también aborda el tema del indio, del indígena. Manuel González Prada es considerado entonces precursor del indigenismo peruano. Clorinda Mato de Turner, otra representante del realismo peruano, con su novela Ave sin nido, también la consideran precursora del indigenismo peruano. También debe ser considerada precursora del indigenismo peruano. Ella denuncia la opresión del indígena, aunque ella propone una solución moral y pedagógica. Tanto Manuel González Prada como Clorinda Mato de Turner nos proponen una solución paternalista, una solución pedagógica, es decir, proteger al indio, que una persona letrada proteja al indio y también se eduque al indio. Su solución es buena, pero es una solución parcial.
Clorinda Mato de Turner, en Ave sin Nido, denuncia a los 3 enemigos del pueblo: el cura, el gobernador y el juez de paz. Mientras que Enrique López Albújar, el autor de Cuentos Andinos, a quien además se le considera, por si acaso, Enrique López Albújar es considerado, por acuerdos de cánones, por acuerdos, es considerado el iniciador del indigenismo peruano. Enrique López Albújar, con su libro Cuentos Andinos, es considerado el iniciador del indigenismo peruano. Él también nos va a dar una visión parcial del indígena. Sí. ¿Te refieres? En los colegios. Ahí está, ¿ves? Has estudiado en 2 nombres de colegios, nombres de escritores, que han sido los máximos representantes del indigenismo peruano. Muy bien. Ahí está Misael. Enrique López Albújar, entonces, con Cuentos Andinos, es considerado el iniciador del indigenismo peruano. Este es el libro de Enrique López Albújar, ¿ya? Cuentos Andinos. Profesor, ¿y puede mencionar qué títulos encontramos dentro de Cuentos Andinos? Sí, a ver, voy a comentarte, ¿ya? De repente por cultura general, por ahí te preguntan. Por ejemplo, es un libro pequeño, lo vas a poder adquirir el día que desees también. Lo vas a poder, primero que es económico y luego que lo vas a poder leer con facilidad. Son cuentos pequeños. Por ejemplo, dentro de Cuentos Andinos está Los Tres Jircas, está Ushananhampi, creo que es yo creo que es el cuento más conocido de Cuentos Andinos de Enrique López Albújar, Ushananhampi. Está La Soberbia del Piojo, El Campeón de la Muerte, El Licenciado Aponte, sí. Yo creo que de Cuentos Andinos, Ushananhampi, Los Tres Jircas es lo más relevante. Vamos a escribirlo, ¿ya? Vamos a escribirlo aquí. Por si acaso, no siempre, por si acasito. Ushananhampi. Con mayúscula aquí. Ahí está. Ushananhampi. Me parece que en Hampi, sí. Ushananhampi. En otras palabras, la pena de muerte. Dentro de Cuentos Andinos, uno de los cuentos más relevantes, yo creo que es el más conocido en los colegios, en su plan lector es Ushananhampi. Vamos a agregarle por un sol más, a grande su combo, grande su pedido, Los Tres Jircas, ¿ya? De Cuentos Andinos. Los Tres Jircas. Ahí está. Entonces, estamos revisando estos aspectos, los antecedentes del indigenismo. Estamos revisando entonces que Manuel González Prada es precursor del indigenismo peruano. Clorinda Mato de Turner, precursora del indigenismo peruano. Tanto Manuel González Prada como Clorinda Mato de Turner tienen una propuesta paternalista, una propuesta pedagógica: proteger al indio, educar al indio. Su propuesta es bueno, pero es una solución parcial. Enrique López Albújar, con Cuentos Andinos, donde destaca los cuentos Ushananhampi o Los Tres Jircas, es considerado Enrique López Albújar como el iniciador del indigenismo peruano. José Carlos Mariátegui también, en sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, aborda el tema del indígena. Él retoma la tesis de González Prada y articula el problema, pero a un conflicto socioeconómico. Él articula el problema a un conflicto socioeconómico. También parcialmente toca el tema del indio. Su solución es parcial. Esta fue también pregunta de examen de admisión. Continuamos. Estos son los antecedentes. Todavía no estamos entrando propiamente al indigenismo. Sin embargo, mira la aclaración como para que te quede claro. Sin embargo, ni Manuel González Prada, ni Clorinda Mato de Turner, ni José Carlos Mariátegui conocen la intimidad del hombre andino.
no han nacido en la sierra, o en todo caso no dominan a plenitud el quechua, no pueden expresar el verdadero sentir del indígena. El enfoque de Manuel González Prada y de Clorinda Mato de Turner es muy paternalista. Proteger al indígena y, educarlo. Todavía es una solución paternalista. Y el de José Carlos Mariátegui todavía tiene algunas limitaciones, pues no conoce el quechua. No conoce el quechua. ¿Cómo va a expresar, cómo va a comunicarse con ese indígena? Sí tiene una visión del tema, un panorama del tema, pero no puede expresar ese verdadero sentir. Además, en la época en que vivió había pocas recopilaciones de la literatura andina. No pueden expresar el verdadero sentir del indígena, pero sí tienen un mérito haber abordado el tema, la problemática del indígena, ponerlo como protagonistas también de sus temas de interés. Por el contrario, Ciro Alegría y José María Arguedas sí conocen la subjetividad y el pensamiento mítico del hombre andino. El hombre andino tiene un pensamiento mágico religioso. Ciro Alegría, que había nacido en Huamachuco, José María Arguedas, que había nacido en Andahuaylas, sí conocen la subjetividad y el pensamiento mítico del hombre andino, y también Manuel Escorza. Ahora sí, vamos ingresando poquito a poquito al indigenismo, ¿ya? Vamos ingresando poquito a poquito al indigenismo. El indigenismo, según los críticos, se divide en tres zonas. El indigenismo se divide en tres zonas, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, la zona surandina. La zona surandina tiene como máximo representante a José María Arguedas. Aquí ya no estamos hablando de precursores, ¿ah? Aquí estamos hablando ya de los máximos representantes del indigenismo peruano. Aquí no estamos hablando de precursores. Estamos hablando ya del indigenismo propiamente dicho, o también conocido como ortodoxo, ¿ya? Del indigenismo propiamente dicho, o también conocido como el indigenismo ortodoxo. En la zona surandina tenemos como máximo representante a José María Arguedas, con su novela Los ríos profundos, que inicialmente, que empieza en el Cusco y termina en Abancay. Mira, ahí está, Cusco y luego recién Abancay. Ya. En la zona centro tenemos como máximo representante a Manuel Escorza, como ahí comentaba Misael. Manuel Escorza con su novela Redoble por Rancas, ambientada en Cerro de Pasco. Y en la zona norte andina, tenemos a Ciro Alegría con su novela El mundo es ancho y ajeno, ambientada en la libertad. Profesor, y Manuel González Prada y Clorinda Mato de Turner, precursores, antecedentes del indigenismo. Profesor, y Enrique López Albújar, iniciador del indigenismo. Para que ya tú puedas luego contestar tus preguntitas. Iniciador del indigenismo. Ya. Continuamos. ¿Qué obras compuso el maestro Ciro Alegría? Por ejemplo, Ciro Alegría compuso novelas, pocas obras, si te das cuenta, pocas novelas, pocas obras, pero las suficientes como para ser considerado el máximo representante de la zona norte andina del indigenismo peruano.
La novela La serpiente de oro, Los perros hambrientos, la más celebrada, El mundo Sancho y ajeno, con la que gana un premio, o Lázaro, que es una novela inconclusa. Pocos cuentos, por ejemplo, Duelo de caballeros. Vamos con las características formales y de fondo más relevantes del mundo Sancho y ajeno. Perteneció al género épico narrativo, su especie es la novela, el tema principal, la lucha por la tierra. Dos características relevantes del indigenismo van a ser la lucha por la tierra y la problemática del indio. ¿Qué otros temas encontramos en la novela El mundo de Sancho y ajeno? La comunidad como un espacio de confraternidad. Ciro Alegría, ya, Ciro Alegría denuncia que sistemáticamente el Estado quiere eliminar las comunidades campesinas y él más bien considera que la comunidad campesina es un espacio de confraternidad. La comunidad campesina es un espacio de solidaridad. Y esto ha sido pregunta de examen de admisión. La comunidad es un espacio de confraternidad, de solidaridad, de compañerismo. Sin embargo, el Ciro Alegría, que había tenido una participación política, era aprista y fue desterrado también a Chile, denuncia, esta novela tiene connotación política, que él denuncia que se quieren eliminar las comunidades campesinas. El Estado las considera como un obstáculo para sus intereses. ¿Qué otro tema vamos a encontrar cuando leas El mundo es ancho y ajeno? La justicia al servicio de los gamonales. La justicia al servicio de los gamonales. Es decir, al servicio de los hacendados, de los poderosos, de los que se sienten dueños de la tierra. La sabiduría popular que la representa Rosendo Maki, el primer alcalde de la comunidad de Rumi. Otro tema que parece que estuviese vigente, sin embargo estamos hablando del indigenismo, 1920. Un detalle. Recordemos que el indigenismo surgió en simultáneo con el vanguardismo, ¿ya? El indigenismo surgió en simultáneo con el vanguardismo de César Vallejo, sino que el vanguardismo triunfa en la poesía, se inicia oficialmente con el poemario Trilce de César Vallejo, y el indigenismo triunfa con la novela. Sin embargo, el indigenismo no solo se desarrolló literatura, también se desarrolló pintura, se desarrolló la música, la antropología. Otro tema sería la corrupción de los funcionarios. Cuando leas la novela El mundo es ancho y ajeno o el resumen, los lugares que van a aparecer es Rumi, la comunidad de Rumi. Rumi, que significa piedra. La hacienda de Umay, por ejemplo, aparece la hacienda de Umay, donde está, por ejemplo, Álvaro Amenábar. Y también aparece en la obra una zona fría y pedregosa como Yanañahui, que cuando los comuneros de Rumi son desterrados de su comunidad, van a asentarse en Yanañahui, una zona donde no había nada, pero ellos la van a volver productiva, y también los poderosos, los hacendados, los terratenientes van a querer apoderarse de Yanañahui, también van a querer votarlos de Yanañahui. En el ámbito social se da la lucha entre terratenientes, mira. Esto de sentirse dueño de la tierra era una idea medieval. En la Edad Media existía el feudalismo, pero eso ya había terminado en la Edad Media en el siglo XV. Sin embargo, en el Perú todavía seguía vigente el feudalismo. Estábamos en el siglo XX, 1920, y todavía en el Perú seguía vigente el feudalismo. La lucha entre terratenientes y campesinos por la posesión de la tierra. La lucha entre terratenientes y campesinos
por la posesión de la tierra. Los terratenientes se sienten dueños de la tierra y expulsan a los campesinos, a quien los consideran ignorantes y por lo tanto no tienen derecho a nada. Los explotan, perviven el feudalismo y la comunidad campesina en la sociedad peruana. ¿Qué personajes van a desfilar por la novela El mundo es ancho y ajeno? Tenemos al primer alcalde de la comunidad de Rumi, Rosendo Maki. Tenemos, por ejemplo, a Pascuala, su esposa. Rosendo Maki, el primer alcalde de la comunidad de Rumi, se caracteriza por ser pacífico. Se caracteriza porque él representa, Rosendo Maki representa la sabiduría popular. Rosendo Maki representa la sabiduría popular, ¿ya? Rosendo Maki representa la sabiduría popular. Representa la tradición, representa la paz. Pascuala es su esposa, quien lamentablemente muere. La obra empieza cuando aparece una serpiente y en el concepto indígena la serpiente es una señal de mal agüero, es una señal de desgracia, es una señal de muerte y justamente posteriormente va a morir Pascuala. Augusto Maki, el hijo. Clemente Yacu es el alcalde transitorio. Rosendo Maki va a ser asesinado. Rosendo Maki va a ser golpeado dentro de la cárcel. Y Clemente Yacu va a ser el alcalde transitorio. Sin embargo, luego regresa de su viaje por otros lados del Perú, Benito Castro, de su viaje a Lima, de enrolarse al ejército. Benito Castro va a ser el último alcalde de la comunidad de Rumi. Benito Castro sí es opuesto en actitud a Rosendo Maki. Benito Castro incentiva a los comuneros de Rumi que tomen las armas y se enfrenten a los gendarmes, que es la policía de la época, de ese lugar, y lamentablemente van a ser acribillados. Benito Castro es el líder, el último alcalde de la comunidad de Rumi, que incentiva a los comuneros a tomar las armas y enfrentarse. Los convence y se enfrentan, pero lamentablemente son asesinados, incluido Benito Castro. El Fiero Vázquez es un bandolero, un delincuente, que en su juventud había creído en la justicia. Sin embargo, cuando se dio cuenta que la justicia estaba al servicio de los poderosos, el Fiero Vázquez se convirtió en un bandolero, pero a favor de los comuneros de Rumi. Él también va a ser encarcelado, pero él escapa. Sin embargo, días después aparece cercenada, aparece mutilada su cabeza. La señal de los poderosos es, si eres bandolero como el Fiero Vázquez, vas a morir. Pero si eres también como Rosendo Maki, pacífico, pero reclamón, también vas a morir. Y por eso el lema, el mundo es ancho, lárguense a otro lado, el mundo es ancho. Y el pueblo contesta, el indígena, el indio contesta, sí, es ancho para nosotros los pobres, pero siempre ajeno. Con el pretexto, con el argumento de que el mundo es ancho, que invadamos otras tierras, siempre nos despojan de nuestras tierras. Demetrio Sumayacta es el flautista, Nasha Suro es la que vaticina, Bismar Ruiz es el abogado corrupto. Recuerda que uno de los temas es la corrupción. Es el abogado que había sido contratado por Rosendo Maki y los comuneros de Rumi. Sin embargo, se vende a Álvaro Amenábar, quien es el terrateniente de la hacienda de Humay, que representa el gamonalismo, el individualismo, el poderoso, el que se siente dueño de la tierra, el que soborna a autoridades, jueces, alcaldes, con tal de quedarse con esas tierras y expulsar a los comuneros de Rumi. Hay un pequeño organizador visual, siempre hay que revisarlo con cuidado, ¿verdad? Siempre con cuidado. Y mira, algunos comentarios sobre la obra y sobre Ciro Alegría. En esta obra se valora la comunidad campesina, como te decía, fue pregunta de admisión, como un lugar de solidaridad, por oposición al impacto del feudalismo tradicional, que lo representa el gamonal Álvaro Amenábar.
el que se siente dueño de la tierra, el que no va a dudar en sobornar a autoridades, jueces, alcaldes, con tal de lograr su cometido. La comunidad es la única realidad que pueda ser digna de la vida del indio. La comunidad es cualitativamente superior a las otras estructuras institucionales. No es un ente estático, es un ente viviente. Frente al tradicionalismo de Rosendo Maki, porque él representa la sabiduría popular, él representa la tradición, él representa la paz, Benito Castro simboliza la apertura a lo foráneo, porque él ha salido de la comunidad de Rumi para conocer otras realidades, pero descubre que en cualquier lugar del Perú, el indio, el indígena, siempre va a ser explotado y abusado, que permite al indio aprovechar el conocimiento de la cultura occidental, por ejemplo, dominar las armas. Él se ha enrolado al ejército para ganar la pampa, sin abandonar sus valores esenciales. El final de la novela, donde Benito Castro incentiva a los comuneros de Rumi a enfrentarse a los gendarmes, a las autoridades, evidencia que el narrador es consciente de lo que los hechos sociales preconizan una verdad objetiva, la aniquilación de la comunidad y del indígena. Lo que el gobierno busca era aniquilar la comunidad y del indígena. Es decir, que Ciro Alegría, a través de esa novela, realiza una denuncia de altas connotaciones políticas porque condena al sistema social que liquida las instituciones más valiosas del Perú, como la comunidad campesina. Ahora tenemos a nuestro siguiente invitado, José María Arguedas. José María Arguedas nació en Andahuaylas, estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudió en la Universidad también Agraria de La Molina, fue profesor de San Marcos y también de la Agraria de La Molina. Compuso cuentos como Agua, donde está el famoso cuento Guarmacuyay, Amor de Niño, La agonía de Rasuñiti o El sueño del Pongo, pregunta de Villarreal varias veces, ¿no? Dentro de sus novelas compuso Yaguar Fiesta, Diamantes y Pedernales, que no debemos confundir con el título Diamantes y Perlas, que es un poemario de Carlos Augusto Salaverry. La novela más celebrada, Los ríos profundos. El Sexto es más que todo una novela política, digamos que escapa a la temática del indio. El Sexto sí es una novela política. Está ambientada era una cárcel, el Sexto, en esa época, que estaba ubicado al costado del Colegio Guadalupe, al costado de la avenida Alfonso Ugarte, en la avenida Alfonso Ugarte, al costado del Colegio Guadalupe. Hoy en día es la comisaría Alfonso Ugarte. En esa época era una cárcel. Esta ahora tiene una connotación política. Tienes también la novela Todas las Sangres y tienes también una novela póstuma donde él habla acerca del suicidio, que se va a matar y lo hace, El zorro de arriba y El zorro de abajo. Arguedas había intentado suicidarse 4 veces, pero lo salvaron. En la quinta oportunidad, cuando estaba enseñando en la Universidad Agraria La Molina, deja a sus estudiantes en el aula, va al baño y se pega un tiro frente al espejo apuntándose a la sien. Arguedas lamentablemente sufría de depresión y por más que había viajado a Chile a tratarse con el mejor psiquiatra de la época que estaba en Chile, Arguedas era amigo de Pablo Neruda también, el poeta chileno, premio Nobel de Literatura, quería autoeliminarse, ¿no? El que sufre de depresión tiende a autoeliminarse. Consideraba que ya todo lo que se había propuesto lo había logrado y que ya su vida ya no tenía sentido, ya había cumplido con lo que él se había propuesto en este mundo, así que quería ya descansar en paz. Mira, 4 veces había intentado matarse, en la quinta tampoco lo logra. Se pegó un tiro un día lunes en la Universidad Agraria La Molina,
Cuando los alumnos escuchan el disparo, corren hacia el baño y encuentran a su maestro tendido con un charco de sangre y un revólver al lado. Una de las estudiantes le toma el pulso y se percató que todavía tenía signos vitales, Sobrevive lunes, martes, miércoles, jueves, pero un día viernes ya su organismo no, no soportó más, por más buenos médicos que le han puesto, se había complicado. Pegarse un tiro en la sien, está con todo el cráneo destrozado. Y curiosamente él cuenta en El zorro de arriba, el zorro de abajo, novela que fue recién encontrada en su habitación después de su muerte. Él habla que se va a matar, ¿no? Pero que esta vez no va a fallar. Lo tenía planificado ya, ¿no? Ya lo había intentado varias veces. También compuso poesía, como no, ya, pero no te me pongas triste, ¿eh? No es parte de a veces de esta complejidad que es el ser humano, ¿no? De esta complejidad que es el ser humano. Dentro de la poesía está Catatá y otros poemas, que es una poesía póstuma también, un libro póstumo de muerto. Investigaciones antropológicas, él también estudia antropología, como las comunidades de España y el Perú. Su obra, su novela más relevante, la que tienes que por lo menos leer el resumen, es Los ríos profundos. Pero ya te voy dando un adelantito de lo más relevante que te viene en un examen de admisión. Esta novela pertenece al género épico narrativo, su especie novela indigenista. Los lugares que van a aparecer es Cusco primero y luego Abancay. El tema principal es la identificación con el mundo andino. Otros temas, la violencia racial y social. Los niños se serranean. Todos son, esta novela está ambientada bueno, en la primera parte Cusco, pero en toda la obra casi va a ser Abancay. Este colegio de Abancay es un colegio internado donde Ernesto va a ser matriculado e internado por su padre. El director de este colegio en Abancay se apellida el cura Linares. Y el niño adolescente, el puber Ernesto, todos estos niños del colegio son peruanos, son de la sierra, son de los Andes, pero se serranean entre ellos. Son muy violentos, no solo verbalmente, sino también físicamente. Se ponen apodos. Hay mucha violencia. Se serranean. Sino que un niño se siente más importante que el otro porque es de dinero, porque su papá es el patrón, el amo, y el otro niño no es el hijo de la sirvienta. Pero todos son peruanos. Hay mucha violencia racial y social. El desarraigo cultural, ¿no? Ernesto, que es el forastero, que es el que ha llegado a Abancay, es rechazado por los niños, es violentado por los niños, no es aceptado, que en realidad Ernesto es el alter ego de José María Argueda, no es aceptado entre los blancos, pero tampoco entre este grupo de andinos. Pues Ernesto vive una situación de biculturalidad. El sistema opresivo de la educación. Colegio internado. Esta novela es un antecedente de La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. No sé si recordarás que en La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa también el contexto es un colegio internado, el Colegio Militar Leoncio Prado. Y también es un colegio de un sistema opresivo de la educación. Es violento, el cura maltrata a los niños, golpea a los niños, se da esa licencia. También otro tema sería el vínculo andino del hombre con la naturaleza. Ernesto considera que la naturaleza tiene vida, que el sonido del río es una canción, que cada vez que hace girar el zumbayo, todo se detiene y él es feliz. Hay un respeto por la tierra, hay un respeto por la naturaleza. El hombre andino tiene una cosmovisión distinta, mágico-religiosa, distinta que el hombre occidental, que el hombre de Lima, por ejemplo. Personajes.
El protagonista, Ernesto, es un niño, un puber, un adolescente que va a ser internado en un colegio de Andahuaylas. El padre, ¿no? La novela empieza cuando el padre lleva a Ernesto al Cusco, llegan al Cusco para conocer a un pariente llamado el Viejo, a quien el padre odia. Y además el padre le hace conocer las ruinas, le hace conocer la cultura peruana, la cultura cusqueña, donde Ernesto se siente identificado con la cultura andina. El cura Linares, que es el director abusivo, corrupto, al servicio de las autoridades, denuncia que ya había hecho Clorinda Mato de Turner en Ave sin Nido. Antero, que es el niño que llega el Zumbayo, que fue pregunta de examen de admisión. ¿Qué es el Zumbayo? El Zumbayo es el trompo. El Zumbayo es el trompo. Es el que le regala a Ernesto el Zumbayo y a otros niños también. Palacios, Romero, Lleras son otros niños. El Añuco, Peluca es otro niño. El Chauca. Marcelina es la opa Marcelina, la loquita, la que representa el símbolo sexual para los niños, los adolescentes. Doña Felipa también es importante porque ella representa el símbolo maternal para Ernesto. Doña Felipa es un personaje importante en la obra porque ella lidera una rebelión. Las autoridades corruptas habían robado los sacos de sal para poder esconderla, para poder venderla, para poder monopolizar y venderla a precios más altos. Sin embargo, doña Felipa incentiva a los pobladores a tomar las armas o en todo caso a buscar la sal. Ella consideraba que quienes habían robado la sal eran las autoridades y que no estaba muy lejos. Y el cura Linares, que está al servicio de los corruptos, de las autoridades, le dice: hija, por favor, las autoridades no han robado la sal. No han robado la sal. No busques la sal. No estés incentivando a los pobladores a buscar la sal. Han sido delincuentes. Y doña Felipa: perdone, padrecito, pero vamos a buscar la sal y la vamos a encontrar. No me retes, hija. No me retes, que te hablo en nombre de Dios. Te estoy diciendo que ellos no han robado la sal. Perdone, padrecito, pero vamos a buscar la sal y la vamos a encontrar. El padre se va, voltea y dice: maldita. Y doña Felipa le lee los labios. Como dice: padrecito, me está maldiciendo. Se maldice a los ladrones, no se maldice al pueblo. Maldita yo no, padrecito, maldita yo no. Va a ver que vamos a encontrar la sal, pero maldita yo no. El padre se va, ¿no? Doña Felipa le había leído los labios que el padre la maldice, porque no le hacía caso de que no busque la sal. Doña Felipa va con todos los comuneros a buscar la sal y buscan por horas, hasta que la encuentran. Estaban en un almacén. Doña Felipa hace que los pobladores formen una cola y empieza a regalar los sacos de sal. Y las autoridades se habían enterado. Sal en quechua es cachi. Las autoridades se habían enterado que habían encontrado la sal y mandan al cura. El cura era como que el instrumento de los corruptos para que se acerque al pueblo. Entre toda la multitud de la gente, el padrecito estaba al fondo para confirmar si era verdad que habían encontrado la sal. Y doña Felipa lo ve en la distancia y le dice: padrecito Linares, con ironía, padrecito Linares, encontramos la sal, padrecito Linares. Ve que nosotros no hemos robado la sal. Yo no, maldita, padrecito, maldita yo no. Se maldice a los ladrones, maldita yo no. El padre, avergonzado, escucha y se va. Y luego están los colonos, que lamentablemente viven en condiciones infrahumanas, en condiciones inhumanas, explotados. Y a esto se suma que la peste es la epidemia de tifus, piojos que se le caían a Marcelinas del rostro, que formaban trenzas. Los colonos que les había caído la peste secuestran al padrecito Linares, porque en su creencia andina consideran que esta peste
se puede solucionar con cantos y rezos del cura. Secuestran al cura Linares y le piden que haga cantos y rezos, y obviamente ahí se demuestra la ignorancia en la que lamentablemente viven en esta parte del país, y obviamente la peste se combate con ciencia, no con cantos y rezos. Ahí se ve el atraso en el que viven las comunidades andinas y lamentablemente la peste los mata. Ernesto, el protagonista, no soporta el infierno que es el colegio. Para Ernesto ya ese colegio es un infierno. Su padre lo había internado, lo había dejado ahí, lo había matriculado, lo había dejado en un colegio internado. Ernesto no soporta y huye. Se va a ir donde unos familiares, pero huye con la esperanza de que los colonos puedan vencer la peste, aunque tú y yo sabemos como lectores que la peste los mata, que por más cantos y rezos que haga el cura Linares, con cantos y rezos no se va a poder combatir la peste. Hay un pequeño organizador visual, algunos comentarios finales. Tenemos una visión, en la obra, en la novela se presenta una visión andina del mundo. En El hombre quechua existe una actitud animista de la realidad, actualiza un proyecto de cambio social, manifiesta el desarraigo en tanto que muchos peruanos tienden a una situación bicultural, propone que la sociedad peruana se consolide en una unidad plural donde pueda ser posible vivir todas las patrias, rompiendo ese cerco opresor que impide que lo mejor de lo andino y lo occidental puedan articularse. La propuesta es que lo mejor de lo andino y lo mejor de lo occidental se puedan articular para favorecer a las comunidades andinas. La novela está escrita con un lenguaje altamente lírico. Ahí Arguedas demuestra su dominio del quechua y al pie de página nos pone lo que significa algunas palabras quechuas. Esta novela es considerada una de las mejores novelas hispanoamericanas del siglo XX. Muy bien. Vamos entonces a reforzar. Ya vamos a reforzar nuestra sesión. A ver. Te voy a compartir la plataforma de videos de retroalimentación. Y ustedes me dicen si es que se ve. Aunque a veces puede estar un poco lento. Ahorita vamos a compartir, ¿ya? Y si se escucha de repente, vamos a ver. Vamos a poner el audio, ¿ya? ¿Se ve? ¿Se escucha? Confirme. El indigenismo, literatura. Sí, ya está. No, hay solo 2 segundos, lo retrocedo. Vamos a reforzar, ¿ya? Vamos a reforzar. Si hay algún concepto relevante, lo anexas. Pero yo creo que más es una síntesis y un complemento a lo que hemos estado trabajando para que te quede claro y respondas cualquier pregunta de examen de admisión. Vamos a retroalimentar entonces con este videíto. El indigenismo, literatura peruana. Es una corriente literaria que se manifiesta en la década del 20, que reúne las características del realismo y las formas y el espíritu de rebeldía del vanguardismo. Halla sus raíces en uno de los problemas nacionales más hondos, la situación social del indígena. Describe y critica la marginación de que es objeto. Conjuga los caracteres del realismo con las inquietudes de reivindicación social que se hicieron ostensibles en la primera mitad del siglo XX. Se expresó principalmente en el cuento, la novela, el ensayo y la poesía. Yo te puedo enseñar inglés 57 veces más rápido que cualquier otro profesor en el mundo. De hecho, Busca una profundización de la conciencia histórica para afirmar los elementos constitutivos de nuestra nacionalidad. El campesino emerge en las obras de esta tendencia como personaje que simboliza un pueblo, una raza, una tradición y un espíritu. Halla sus antecedentes en las obras de Melgar y Clorinda Mato de Turner.
quienes de alguna manera anuncian el indigenismo con la relevancia que dieron a la vida provinciana y local. Representantes: Ciro Alegría, Quilca, Huamachuco 1909, Lima 1967. Estudia en el Colegio San Juan, en donde fue alumno de César Vallejo. Escribe luego sobre este encuentro: aún recuerdo la sensación que me produjo su mano fría, grande y nudosa, apretando mi pequeña mano tímida y huidiza debido al azoro. Nunca había visto un hombre que pareciera más triste. Su dolor era a la vez una secreta y ostensible condición que terminó por contagiárseme, comentó Alegría en sus memorias. Hizo incursiones en el periodismo, en los diarios El Norte y La Industria de Trujillo. Desde muy joven intervino en actividades políticas en defensa de los indígenas y de las clases sociales más exploradas. Por su militancia en el APRA sufrió prisión durante 2 años, para luego ser desterrado a Chile, donde continuó su carrera literaria. Para sobrevivir en este país tuvo que escribir cuentos para diferentes revistas, tales como Panoramas, Crónica Social, Palabra. Pero, sobre todo, escribió su primera novela La Serpiente de Oro, Santiago de Chile, 1935, con la que gana el premio Nascimento. En 1936 se contagia de tuberculosis y es internado en un sanatorio durante 2 años, periodo de inspirada producción literaria recompensada con diversos premios. Pero vive en la miseria haciendo traducciones mientras concluye su novela Los perros hambrientos, con la que obtiene el 2º puesto en el concurso promovido por la editorial Zigzag. Luego, con su novela El mundo es ancho y ajeno, gana el premio de la editorial neoyorquina Farrar y Rinear Company en 1941. Vivió durante varios años en Estados Unidos, Puerto Rico y Cuba, y después de 23 años de exilio, finalmente puede regresar a Perú en 1957. Fue miembro de la Academia Peruana de la Lengua en 1960, y posteriormente presidente de la Asociación Nacional de Escritores y Artistas. Obras. Novelas: La Serpiente de Oro, Los perros hambrientos, El mundo es ancho y ajeno, Lázaro, póstuma e inconclusa, El dilema de Krause, póstuma e inconclusa. Cuentos: Duelo de caballeros, La ofrenda de piedra, Calixto Garmendia. Memorias. Mucha suerte con harto palo, edición póstuma recopilatoria de distintos escritos periodísticos, autobiográficos y ficcionales. José María Arguedas, Andahuaylas 19 1911, Lima 1969. Yo soy hechura de mi madrastra. Mi madre murió cuando yo tenía 2 años y medio. Mi padre se casó. Sí me escuchan, ¿no? Esta es la verdadera, esta última voz, que voy a retroceder un poquito, ¿ya? Es la verdadera voz de Arguedas. Esa es la voz de Arguedas, que en una entrevista habla que su madrastra y su hermanastro mayor lo trataban mal, lo humillaban. Y esto lo marca, y recuerda que él, bueno, no se sabía en ese tiempo, pero él sufría de depresión. Entonces imagínate en un niño lo que puede afectar, ¿no? Lo que puede afectar. Ya es la verdadera voz de Arguedas. Sigamos, no los interrumpo. Me emociono yo más que ustedes. Mi madre murió cuando yo tenía 2 años y medio. Mi padre se casó en segundas nupcias con una mujer que tenía 3 hijos. Me dejó en la casa de mi madrastra, que era dueña de la mitad de un pueblo. Tenía mucha servidumbre indígena y el tradicional menosprecio e ignorancia de lo que era un indio. Y como a mí me tenía tanto desprecio y tanto rencor como a los indios, decidió que yo debía vivir con ellos en la cocina, comer y dormir allí. Así viví muchos años. Los indios, y especialmente las indias, vieron en mí exactamente como si fuera uno de ellos, con la diferencia
de que por ser blanco, acaso necesitaba más consuelo que ellos. Último minuto, hasta 60% de descuento, envíos gratis y en 24 horas. Cómprenla. Mercado Libre. Y me lo dieron a manos llenas. Con estas palabras Arguedas revela el trauma familiar de su infancia y cómo se origina su amor y dedicación por la cultura indígena. Su obra se nutrió de los campesinos, artesanos, música y artistas populares que va conociendo a lo largo de su vida. El escritor contaría: recorrí los campos e hice las faenas de los campesinos bajo el infinito amparo de los comuneros quechuas. En 1931 ingresa a San Marcos, donde estudia literatura, y en 1937 es apresado por sus actividades políticas para luego ser recluido en la cárcel El Sexto, donde permanece aproximadamente un año. Este literato y etnólogo peruano, renovador de la literatura de inspiración indigenista y uno de los más destacados narradores peruanos del siglo XX, asumirá a lo largo de su vida cargos de importancia dirigiendo diversas instituciones culturales en nuestro país. Arguedas, además de su actividad como novelista, sobresalió como traductor de la literatura quechua e investigador del folclore peruano, por lo que es considerado como el máximo exponente del indigenismo peruano y el primer escritor bilingüe, español-quechua, de nuestra literatura. Debido a los traumas que acarreaba de su infancia y desencantado por los efectos de la política cultural en nuestra patria, atenta contra su vida el 28 de noviembre de 1969, muere 4 días después, el 2 de diciembre de ese mismo año. Obras. Novelas. Yaguar Fiesta. Los ríos profundos. Todas las sangres. El zorro de arriba y el zorro de abajo, póstuma e inconclusa. El Sexto, tema carcelario. Cuentos. La Goña de Rasuñiti, Agua, Guarnacuyay. Diamantes y Pedernales. Poesía. Catate y otros poemas. Bien, jóvenes, espero que este pequeño video de retroalimentación te haya servido para acercarte a otros contenidos, ¿no? Ojalá que te haya servido, que lo hayas estado atento. Vamos entonces a seguir retroalimentando, pero ya con tu material, ¿ya? No que el tiempo es cruel, tenía ahí más videitos para ti, pero vamos a seguir avanzando, ¿ya? Tú sabes cómo es el tiempo en televisión. Vamos a seguir a ver. No me puedo ver. Ah, ya, ahí sí ya me puedo ver. Oh, no. Mm, Voy a ahora compartir. Voy a compartir el libro, el material. A ver, vamos a compartir. Que cargue, que cargue. Quiero reforzar algunos otros aspectos para que te quede claro el tema. Este tema indigenismo es un tema bastante recurrente en exámenes de admisión. Ahí está, ya está cargando bonito. A ver, poquito a poquito vas a ver ya. Cuando lo ves tú me avisas, gritas, Ok, mi lacto ya está cargando poquito a poquito. Ahí está, falta poquito. Y vamos a reforzar algunos conceptos, ¿ya?
Poquito a poquito está cargando ahí. Ahorita ya aparecen las palabras. Para reforzar ya. Con las preguntas ya tú te vas a pasear, pues eso ya tu trabajo. Vamos a ampliarlo. Si ustedes me ayudan con la página, mejor. Ya yo voy a bajar hasta sacarlo a la vista donde está literatura. Pero si ustedes tienen la página exacta, lo ponen en el chat. Yo los estoy leyendo en vivo ahorita. 33. Ya, muy bien. 33. Estamos a ver en qué página hay. 17. Ya vamos a seguir bajando. 33, 33. Muy bien. 33. A ver ahí qué página estamos. 23. Uy, falta todavía. Ahí 28, ya falta poquito. Ahí está, ay. Esto es lo que quiero. A ver, mira acá. Vamos acá, en la parte teórica, eso es lo que me interesa. Las preguntas, tú mismo eres. Mira, el contexto histórico, aparece la dictadura de Leguía, de Sánchez Cerro y Benavides. El indigenismo surge en simultáneo con el vanguardismo. El indigenismo no solo se desarrolló en literatura, el indigenismo también se desarrolló en pintura, se desarrolló en la política, en la música. Tuvo un proceso, mira, te van a hacer preguntitas, si vas a Villarreal, por ejemplo, preguntitas así. En el indianismo tienes una etapa exotista y sentimental. La exotista es la etapa modernista, es el anti-indigenismo. Considera al indio como un pretexto, como un elemento meramente decorativo, pues nos informan de él con una pose elitizante desde un punto de vista oligárquico, menospreciándolo incluso. Esta actitud es asumida, por ejemplo, por Ventura García Calderón, ¿ya? Un representante del indianismo exotista o modernista es Ventura García Calderón, La venganza del cóndor. Pero también tuvo una etapa sentimental, muestra una actitud paternalista, una actitud caricativa, y aquí tenemos, como ya hemos comentado, a Clorinda Mato de Turner, con Ave sin nido, quien consideraba que el problema del indio tenía una solución en la educación y no en la posesión y propiedad de la tierra. Aquí también podríamos ubicar entonces a Manuel González Prada, ¿no? ¿Qué otra etapa hay, profesor? Tenemos la etapa propiamente indigenista. En este segundo momento, denominado también, mira lo que te comenté, indigenismo ortodoxo, ¿qué es lo que hemos visto hoy? Hemos visto indigenismo ortodoxo y los antecedentes. Es el que desarrolla en su verdadero sentido el concepto de indigenismo. Un cuento o novela indigenista debe presentar 3 condiciones elementales. Mira, un cuento o novela indigenista debe presentar 3 condiciones elementales. Y con eso vas a resolver tus preguntitas, mira. Con eso te sale todas tus preguntitas. Acá te piden, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones elementales que presenta un cuento o novela indigenista? Principales características del indianismo. Acá las tienes. Por eso las quiero revisar contigo, ¿ya? Ahí está. Sentimiento de reivindicación social del indio. Primera gran característica. Segunda, hablo del indigenismo ortodoxo, del cuento o novela indigenista, no del indianismo. El indianismo fue antes. Ruptura con el tratamiento romántico, subjetivo e idealista del tema del indio. Acercamiento y estrecha relación con el mundo recreado, al ande y su habitante. En las obras se presentan indios laboriosos, luchadores, con sus creencias y costumbres. Acuérdate del mundo Sancho y ajeno que hemos revisado ahora y los ríos profundos. Uy, ¿qué pasó? Me veo congelado. Y ahora sí. Hombres de carne y hueso, auténticos, no sumisos, capaces de pensar, de actuar, de organizarse, de plantear soluciones colectivas. Acuérdate la comunidad de Rumi, que fueron despojados de Rumi, pero fueron a Yanañahui, ¿no? Y también lo habilitaron. Colectiva sus problemas, como se presenta. Claro, ¿no? Como se presenta en las obras de Ciro Alegría y José María Arguedas. Es su forma de pensar.
es que ellos no pueden pensar como los que son de Lima, que tenemos más un pensamiento occidental. Pues ellos tienen sus propias creencias tradicionales que vienen de siglos, de la etapa inca y pre-inca. Eso es la cultura tradicional, la sabiduría popular. Pero también hay el neoindigenismo. Acá hay que hacer una precisión. Se considera como el tránsito del indigenismo ortodoxo a un neoindigenismo, con las obras posteriores a los tres grandes indigenistas, Enrique López Albújar, Ciro Alegría y la primera etapa de José María Arguedas. La característica diferencial en el caso de los neoindigenistas es el empleo de un arsenal de recursos técnicos, influencia de la narrativa contemporánea última, en una narrativa de temática indigenista. Profesor, ¿y quiénes destacan en este neoindigenismo? Tengan cuidado. En este neoindigenismo destaca la segunda etapa de José María Arguedas, Carlos Eduardo Zabaleta, Eliodoro Vargas Vicuña y Manuel Escorza. En este neoindigenismo destaca la segunda etapa de José María Arguedas, Carlos Eduardo Zabaleta, Eliodoro Vargas Vicuña y Manuel Escorza. Ese está bonito. Sobre todo con Manuel Escorza, que a veces lo ponen como un neorealista, ¿ya? Pero para Villarreal se considera un neoindigenista, ¿ya? ¿Está bien? Carlos Eduardo Zabaleta lo vamos a considerar como un neoindigenista. Ya ahí está en tu separatita. Y lo otro ya lo habíamos precisado. Mira por aquí, antes de despedirnos, mira. Representantes ya del indigenismo propiamente dicho u ortodoxo. Iniciador del indigenismo por acuerdos de cánones, Enrique López Albújar con cuentos andinos. ¿Qué cuento destaca? A Chananjampi y los tres Jircas. Máximo representante de la zona norte andina, Ciro Alegría con El mundo Sancho y ajeno, desterrado a Chile. Máximo representante de la zona surandina, José María Arguedas, Los Ríos Profundos, Cusco y Andahuaylas. Y luego tenemos a Francisco Izquierdo también, a Mario Florián con Urpi, a Julián Guanay, y luego ya tienes otra información ahí. ¿Ya ves? Ahí tienes más, mira, ahí tienes el argumento incluso, mira acá. Tienes el argumento de los ríos profundos, si es que no leíste de repente en el colegio. A veces no nos hacen leer en el colegio y nos hacen un daño, porque son obras que vienen en los exámenes de admisión, sea San Marcos o Villarreal. Bien, jóvenes, por mí me quedo hasta las 10 de la noche, pero tenemos que seguir trabajando y tú también tienes que cenar y continuar con otro curso. Cuídense, que tengan una bonita noche. Nos vemos. Con todo ello ya pueden resolver cualquier preguntita de examen de admisión del indigenismo. Cuídense, nos vemos.